Bueno, Miriam me pedía que quería compartir algo. En la mañana también pude dialogar un poquito con Boris, también ahí, con los chiquillos acá, conversando un poquito cuando me preguntan cómo lo pasó Pastor este fin de semana, el 18 al 19. 19 fue un día donde la mano de Dios, su presencia, su poder estuvo ahí muy visible. Pero impactado, muy fuerte, porque por cuestiones no tan graves llegamos a nada personal, nada de nosotros, pero de manera directa. Pero ahí estaba el hermano Ítalo, él estuvo el domingo pasado con nosotros, su esposa, ellos son de Temuco. Y estaba bastante afectado, un poco. Y ahí me cuenta con más detalle que un amigo de él, no sé si se escucha. Quiero contar esto porque está conectado con lo que Miriam va a compartir. Y nuestro hermano Ítalo estaba con su esposa preocupado porque en el hospital estaba un amigo de ellos como familia que también son de Temuco, tienen un departamento cerca del departamento de ellos acá. Y habían venido a pasar las fiestas del 18 por feriado. Y resulta que ese 19 en la mañana sufrió un accidente cerebrovascular su amigo. Un hombre quizás de unos 45 años, un poco más puede ser. Estaba con su familia, con su esposa, sus dos hijos de 15 y 13 años. Trataron de estabilizarlo en el hospital. Yo estaba ahí acompañando a nuestro hermano Ítalo. Pude entre el trajín para allá, para acá, estar con ellos. Fue imposible y al par de horas después su amigo fallece. Y entre lágrimas y dolor les acompañé. Después fueron a buscar a sus hijos, a uno de ellos, el de 15 años. Llega al hospital, yo estaba con ellos también ahí y él no sabía, él sabía que su padre estaba grave, estaba en el hospital. Pero supone que llegó al hospital y uno supone, entre comillas, ya llegó al hospital y fue muy difícil poder vivir ese momento muy fuerte. La esposa de este varón, ahí ya en la salita donde lo tenían, obviamente derramada, quebrantada. Ítalo también, oramos, compartimos la palabra, ese espacio muy íntimo y de mucho dolor, de mucha tristeza también. Y cuando uno emocionalmente sufre esta carga, es impactado, chiquillo de 15 años partido, quebrantado completamente, se acerca a su padre y no hay ninguna respuesta. Entre lágrimas, entre moverlo, en fin. Y parte de eso fue complejo. Pero creemos que Dios también en esos momentos. Y una de las cuestiones que pude compartir con ellos fue desde Job. No siempre en la vida vamos a encontrar respuesta a situaciones difíciles. Y finalmente, antes de dejar a Miriam, Ítalo, este hermano que viene, se congrega con nosotros, estuvimos dialogando y Ítalo me decía, pastor, yo soy creyente, bautizado, asisto a la iglesia, vengo acá, me congrego, mi esposa, mi familia. De hecho, el domingo pasado estaba acá. Y me decía, pero hemos
nos hemos acercado a mi amigo, le hablamos. Pero yo que voy a la iglesia, que leo la Biblia con habitualidad, o tengo cercanía con la Escritura, escucho la palabra, me decía, admiro a este hombre que se fue. Porque yo, que conozco a Dios, que leo la Biblia y que tengo relación con Dios, que voy a una iglesia, no sería capaz de hacer lo que él hizo. Hablando acerca de la grandeza del perdón. Y él decía, yo no podría perdonar de la manera que lo hizo mi amigo. Me sería muy difícil. Y eso que voy a una iglesia y escucho la palabra. Y en esa conversación decía, mira, es que una de las cuestiones que tenemos que entender es que Dios está presente construyendo su reino y su iglesia más allá de una denominación, más allá de un templo, más allá de aquellos que nos juntamos. Dios está construyendo su reino también allá afuera, transformando vidas, tocando corazones. Y fue una experiencia dura, difícil emocionalmente. Y creemos que nada ocurre por casualidad, porque llegamos ahí por otra situación que Miriam va a contar como testimonio de gratitud al Señor. Hermano, te saludo en el nombre del Señor. Amén. De verdad que de lo que pensaba me quedo en agua. Así que si mi hija mayor me está mirando, que me disculpe, pero las cosas del Señor es un poco pegadas. Vivimos una situación como familia súper difícil el día 19 y esa situación nos hizo llegar al hospital. Camila sufrió un accidente automovilístico viniendo para acá porque su marido estaba trabajando, yo estaba solita y se viene siempre para acá. Y sufrió un accidente automovilístico. Yo de verdad decía, cuando la vi a ella parada, sin rasguños, sin nada, y veo el auto, digo, gracias Señor por esto, porque de verdad yo pude ver la mano maravillosa de Jesús ahí. Lo que cantábamos es verdad. Cuando uno sabe lo que está cantando, hermano, de verdad tiene sustento la palabra del Señor. Él jamás va a dejar caído a sus hijos. Y si permite situaciones difíciles en nuestra vida, es para nuestro crecimiento, para que nuestra fe vaya creciendo. Por eso estoy ahora para acá. Porque yo sé que, como me enseñaron así, que el testimonio de vivencia con el Señor puede ser de edificación para el resto de la iglesia. Hermano, yo doy gracias al Señor por tener a mi hija. Es de verdad, los que somos padres sabemos lo que significa. Y la tengo todavía, está sana, gracias al Señor. Y ahora viendo las cosas triviales de la vida que son pasajeras. Lo material es pasajero. No podemos aferrarnos a las cosas materiales. Así que yo doy gracias, exalto el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí, porque también todo fue conduciendo por lo que contaba Samuel. Estando ahí con Camila y con Luis, su esposo, vimos pasar en la camilla con esta persona cubierta entera. Y fue tremendo. Entonces yo le decía a Camila, mira la paradoja de la vida. Pero tú estás aquí, lo siento mucho por el Señor que se acaba de ir. Dios quiso que fuera así. Después vimos pasar al hijo, al niño que estaba ahí. Fue terrible, hermano. O sea, yo de verdad como mujer, las mujeres somos más frágiles, dicen. De verdad era tremendo ver todo eso. Pero también yo decía, Señor, por un lado le doy muchas gracias y por otro lado me duele el corazón de lo que estoy viendo por ese niño, por esa esposa. Así que yo lo único que puedo hacer es decir, Señor, tú eres grande, tú eres el soberano. Que nos cuesta a veces, porque nuestro orgullo nos dice, no, nosotros somos los que tenemos razón y queremos hacer las cosas de nuestra manera, pero no es así. Todos los días derramar nuestro corazón delante de Él trae respuestas que nosotros a veces no entendemos. Eso le decía yo a mi Carmen. Derrámate delante del
pero yo sé que el Señor nunca deja caer a sus hijos. Eso tengo certeza. Me iba a doler a lo mejor. No sé qué iba a pasar con mi interior, pero yo le doy gracias ahora. Porque de verdad, hermanos, si estás pasando por una dificultad que no es salida, esa es la tormenta que Dios te permitió pasar. Esa es la tormenta en donde Dios te dice, dame tu mano, yo te ayudo. Y eso es lo maravilloso de creer en este Dios que creemos nosotros. Así que, hermano, muchas gracias. Camila, si está mirando. Pero tengo que dar gracias porque tengo 2 hijas maravillosas y no quería perder ninguna, no quería perder ninguna. Y el Señor me da, como me dijo mi mamá, dijo, hija, el Señor te prestó nuevamente a tu hija. Y yo lo reconozco así, por eso le entrego nuevamente en su altar y decirle gracias, Señor. Es tu voluntad. Y tu voluntad es agradable y perfecta. Así que, hermano, que el Señor les bendiga. Gracias por escucharme y es para testimonio y engrandecer el nombre del Dios que adoramos. Sumarme finalmente a lo que decía Miriam, las coincidencias no existen. Existen las causalidades, no las casualidades. El haber llegado todo ese día bien al hospital y vivir todo lo que vivimos con esta familia, nada es casualidad. ¿Cómo no dar gracias al Señor si también en esta, como decía Miriam, en esta paradoja de ver, por un lado, la muerte repentina? Y conversábamos con Ítalo y decíamos, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no usted a mí nos puede dar una CB y no fuimos? ¿Por qué no nos hace pensar que eso no puede ocurrir? Y obviamente, gracias al Señor, ni a Camila ni un dedo, ni un cascuño, ni... Bueno, de hecho, ayer igual aprovechamos salir un ratito. ¿Cómo no dar gracias al Señor por su protección también ahí? O sea, Él está en todo. Él está en las alegrías o en los momentos de dolor. Y alrededor nuestro, el Señor da, el Señor quita. El Señor da la salud, la puede quitar. El Señor te puede dar un bien material, te lo da, te lo quita. Una de las cuestiones que tenemos que aprender es los apegos. Una vez predicamos sobre eso, o me prediqué sobre eso, sobre el tema de los apegos. Como bien hablaba una hermana en la mañana, hija de la hermana Rolfa, a veces nos apegamos excesivamente incluso a los hijos, o al esposo, o al marido, o a los bienes, cuando nuestro más grande apego es aquel que dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo amarás con toda tu alma, lo amarás con toda tu mente y lo amarás con toda tu fuerza. Ese debe ser nuestro más grande apego. Eso es lo que uno entiende, pero no siempre lo que uno entiende es lo que vive. Esa es nuestra tarea, y que a veces es larga. Eso, la gloria es para el Señor. Amén. Después de haber predicado, muy bien, ahí estamos, ya. Ahora sí, ahí tenemos, hermano, mire, vamos a darnos el tiempo de acercarnos a la palabra del Señor. El Señor habla de distintas maneras, de distintas formas, dice así el escritor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, de diversas formas, en el pasado, pero en el presente, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado de manera suprema por el Hijo, por Cristo. Y Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y hoy día en la mañana, a través de todos los testimonios que fuimos escuchando, tenemos que tener esa capacidad de saber escuchar. Y Dios nos habla a través del otro, a través de las palabras, a través del testimonio de vida.
a través de las experiencias del otro. Por lo tanto, Dios nos permita esa capacidad de escuchar. Como decía Jesús muy recurrentemente, el que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. Y hoy día, obviamente, a través de los testimonios, las palabras que se compartieron en la mañana, al inicio de nuestro culto, el Señor ya nos estaba hablando. Ya nos estaba hablando. Que podamos escuchar su voz en medio de lo que el Señor hace. Muy bien. Mateo capítulo 1, 22, verso 1 al 14. Esta es otra parábola que quiero invitarles a que podamos acercarnos. Vamos a tener un tiempo en la palabra. Que el Señor, por su Espíritu entre nosotros, pueda moverse en libertad. Que el Señor pueda hablarnos. Que el Señor pueda revelar la palabra. Que el Señor nos mueva a atesorar la palabra. Amén. Y que el Señor nos ayude a vivir la palabra. Amén. Okay. Ahí estamos, Mateo capítulo número 22, verso 1 al 14. Tenemos otra palabra. Quienes han estado un tiempo este año asistiendo, hemos iniciado un ciclo acerca de las parábolas de Jesús. Y debo reconocer un par de cuestiones a nivel personal. La verdad es que este desafío de profundizar en las distintas parábolas de Jesús ha sido para mí tremendamente enriquecedor. Mire, no quiero ser protagonista en esto, en lo que voy a decir, pero yo he sido el más bendecido en esto. Así me siento. Porque todo lo que he aprendido, todo lo que he adquirido en términos de aprendizaje, de conocimiento, en términos de recursos, en términos de ver en la palabra lo que habitualmente uno no ve, esa es una cuestión que vale incomparable. Y yo he recibido muchísimo, yo guardo todos los recursos, las presentaciones, las notas de lo que voy estudiando, de tal manera que estoy aquí como uno bendecido por la palabra del Señor en estos estudios acerca de la palabra. Ahí tenemos Mateo capítulo 22, verso 1 al 14. Tenemos nuestra Biblia, vamos a la Escritura, vamos a la palabra. Y mire, esta parábola que tenemos aquí enfrente, básicamente la podemos estructurar en tres secciones. ¿Ya? Lo que quiero decir es que esta lectura del verso 1 al 14 de esta parábola, que lleva como título la parábola de la fiesta de las bodas. Esta parábola tiene una estructura que quiero compartir con ustedes, o tres divisiones, o un esquema de tres secciones. ¿Ya? Y vamos a ir viendo algo acerca de ello y vamos a profundizar en algo que tengo como intención en esta mañana. ¿Ya? Sí. La primera sección comprende de los versos 1 al 7. ¿Ya? La primera sección de la parábola comprende de los versos 1 al 7. Vamos a leer esta primera sección. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos convidados no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis tesoros, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza
los afrentaron y los mataron. Al oír, el rey se enojó y enviando a su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esa es la primera parte, la primera sección de la parábola. Vamos a la segunda sección que comprende los versos 8 al 10. Claramente, aquí entramos a esta segunda sección, miren. Entonces, dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y le dice este rey a su siervo: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Muy bien. Esa es la segunda sección. Y la tercera sección comprende versos 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados. Era una boda. Y allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y el rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Tremenda palabra. Y a esta palabra yo quiero que podamos, obviamente, irnos introduciendo hoy día. Yo les decía que es una parábola que tiene tres secciones muy claras. Verso 1 al 7, el rey y los primeros invitados a las bodas. En la segunda sección, verso 8 al 10, están los otros invitados, los otros convidados. Aquellos que por el rechazo de los primeros fueron considerados y convocados para ir a esta boda. Y finalmente, en la tercera sección, verso 11 al 14, ¿qué es lo que tenemos? Sino este gran tema. Un extraño en medio de una boda que no fue invitado. Eso no es nada nuevo, porque hasta el día de hoy pasa. ¿Cierto? No falta en la boda aquel que llegó sin ser invitado. Muy bien. Vamos a ir profundizando un poquito en la palabra. Mire, quiero que nos quedemos, si podemos, aquí. En la primera sección de la palabra. Voy a ir poniendo énfasis en algunas cuestiones. Miren, vamos a leer de nuevo algunos versos del capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Miren, por lo tanto, esta parábola a la cual nos estamos sumergiendo está direccionada. ¿A quién le está hablando Jesús? Les volvió a hablar. Ya les había hablado más de alguna vez. Ya más de alguna parábola Jesús había interactuado con ellos. Y claramente, en el capítulo anterior, se nos deja ver que esta parábola está direccionada hacia los fariseos, los saduceos, los religiosos, que en muchos de estos diálogos estaban cuestionando a Jesús. Y a ellos, puntualmente, va dirigida esta parábola. Ahora, cuando abrimos la Escritura, cuando leemos una parábola como esta,
si bien es cierto está direccionada de manera directa de los labios de Jesús hacia el mundo religioso de su época, tenemos que tener esa capacidad de ver y de preguntarnos, ¿qué de esta parábola Dios me está hablando a mí? ¿Qué de esta parábola Dios nos está hablando a nosotros? ¿Ya? Por lo tanto, ya no es una parábola que está únicamente direccionada a los fariseos, a los saduceos, al mundo religioso de la época de Jesús. Es una parábola que hoy día, bajo la guía, a la dirección del Espíritu, Dios tiene que decirnos algo a ti y a mí. Amén. Ese es el gran tema de la palabra. Dios tiene que decirnos algo. Hay algo de esta parábola que Dios tiene para hablarnos a nosotros hoy. Hay algo que Dios tiene que decirnos. ¿Ya? Entonces, dice que esta parábola es una de las cuestiones recurrentes de Jesús para los judíos. Les volvió a hablar en parábolas a ellos. Les volvió a hablar en parábolas. Y usted sabe, una de las cuestiones que ocurre con las parábolas es que, bien lo dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. No todos van a entender, no todos van a comprender, no todos van a oír. A aquel que se le revele va a entender. A aquel que se le quite la venda del entendimiento va a lograr comprender. Por eso es que muchas veces nos encontramos con la realidad de que uno lee y aquello que lee de la palabra no logra ser entendido, comprendido, y si no logra ser comprendido y entendido, mucho menos va a lograr la transformación que Dios anhela por medio de su palabra en nuestra vida. ¿Por qué es necesario que primero sea quitada la venda del entendimiento? Y déjame decirte, el que tiene poder de vendar o de quitar la venda del entendimiento es el Señor, por medio de su Espíritu. El que revela o enseguece es Dios por medio de su Espíritu. Él puede revelar la palabra para que la podamos entender. O Él puede cegar el entendimiento para no comprender. Y el mundo religioso de la época de Jesús escuchó las parábolas, dialogó con Jesús y no lograron entender ni comprender. Muchos de ellos no lograron ver lo que otros sí vieron. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, una de las cuestiones que hemos estado aprendiendo es cuando uno lee una parábola, ir descubriendo los personajes que hay en la parábola. Pero no solo los personajes, sino también poder descubrir las circunstancias que rodean esa parábola. Bajo qué escena se desarrolla esa parábola. Y la escena de esta parábola es tan simple como cuando uno la lee, la entiende. Hay una boda. Hay una boda. Pero esa boda no es cualquier boda. Es la boda del hijo del rey. Bien. Esa es la escena de la parábola. En la boda es el matrimonio, en la boda del hijo del rey. No es cualquier boda. En la boda del hijo, y sin esto, del rey.
y están preparadas, porque es un lenguaje figurado para hablar de la unión. Y esto es bueno poder enfatizarlo para que podamos comprenderlo. Las bodas están usadas aquí en la parábola bajo la idea de un lenguaje figurado que representan algo. ¿Ya? Y una boda, ¿qué es lo que representa? Sino la unión de dos. Y en este tiempo hay que dejarlo claro, la boda es la unión de dos, entre un hombre y una mujer. Ese es el sentido. Matrimonio viene de matriz. ¿Ya? Entonces las bodas del Cordero que Juan describe en Apocalipsis número 19 es un lenguaje figurado para hablarnos de qué? De la unión de Cristo con su iglesia. Y ese evento, déjame decirte, está siendo preparado. El rey está preparando las bodas ahí arriba. El rey está preparando todo lo que significa este evento sublime de la unión de Cristo con su iglesia. Y aún más, creo que cada día que pasa es un evento que está cada vez más cerca. Aquel día donde Cristo se reúna con su iglesia, cada día está más cerca. Las señales proféticas se han ido cumpliendo a cabalidad. Y mire, déjeme decirle una sola cuestión sobre esto. El mundo va a clamar con más fuerza aún por un Salvador. Por un Mesías. Lo que quiero decirles es lo siguiente. El Mesías no vendrá si no hay un contexto de necesidad de él. Y el mundo va a ir clamando aún más y con más fuerza por alguien que traiga paz y orden y seguridad. Esa es la esencia del Mesías. Por alguien que gobierne, que traiga orden, paz y seguridad. Y cuando ese clamor vaya increciendo, entonces irrumpirá aquel que traerá una falsa paz, una falsa seguridad. Y nosotros tenemos que saber identificar eso. Y eso cada vez está más cerca. Por eso las bodas que ve Juan en Apocalipsis 19, yo les decía, hermano, están cada vez más cerca. Cada día que pasa están más cerca. Cada día se hace más cercano para aquel encuentro donde tú como iglesia de Cristo te reúnas y nos reunamos con Él y junto a otros. Ese día cada vez está más cerca. Entonces, las bodas
Y el personaje central de esta parábola es ¿quién? El rey. ¿De quién se habla más en la parábola? Del rey. ¿Y a quién representa el rey? En la parábola. El rey en la parábola representa figuradamente, representa a Dios. Y es un concepto, cuando hablamos de rey, es un concepto que a nosotros nos cuesta dimensionar las implicancias que tiene. Pero cuando Jesús, 2000 años atrás, un poco más, enseñó esta parábola en su contexto, lo entendía muy bien. Porque en el mundo judío, en el Medio Oriente, el que estaba reinando ahí era el gran rey Herodes. Y hablar de rey, fácilmente para todos era entender lo que significaba. Ahí estaba representado el concepto rey a través de la figura de Herodes. Pero sobre Herodes estaba el gran emperador romano, otro rey. ¿Entiendes? Entonces, para nosotros, hoy día hablar de rey es una cuestión que nos cuesta comprender. Porque culturalmente nosotros no tenemos historia de reyes, de reinados. Nosotros no nacimos bajo un reinado. No sabemos lo que es tener un rey, lo que es pertenecer a la realeza o ver una realeza. Lo más cercano que tenemos es lo que nos transmiten las imágenes televisivas, las conexiones con los reyes británicos de Inglaterra, de Holanda y otros países. Pero nuestra cultura no es una cultura que logre comprender lo que significa un rey. Pero sí sabemos culturalmente lo que significa un cacique. Nuestra cultura. Pero un rey, ¿qué significa? Un rey es máxima autoridad. Todos los poderes del Estado convergen en él. El rey es el que legisla. El rey es el que juzga. El rey es el que gobierna. Un rey tiene un reinado. Tiene súbditos. Un rey es poder absoluto. Un rey ordena y se hace. ¿Entiendes? Entonces, cuando Jesús habla de la figura de un rey, está hablando de qué? De soberanía, está hablando de autoridad, está hablando de dominio, está hablando de gobierno, está hablando de poder absoluto. Entonces, este rey que representa a Dios es eso. Dios es soberano, Dios gobierna, Dios reina, Él tiene el poder absoluto. Acuérdense de la soberanía de Dios, lo definimos tiempo acá. Dios hace como rey, como Él quiere, de la forma que quiere y a la hora que quiere y como quiera, y no tiene que rendirle y darle explicaciones a nadie porque Él es el rey. Y cantamos, Él es el rey, Él es el rey. Pero cuando el rey determina hacer algo que no me gusta, reclamamos en contra de su reinado y de la forma en que este rey hace las cosas. Jesús está hablando de ese concepto. De ese rey. Y las implicancias que tiene. Él es el rey soberano, amo y señor sobre todas las cosas. Y sabe, mire, dice, su hijo se va a unir en matrimonio y prepara unas bodas. Lo interesante
dentro de la suposición, dentro de lo que se presume. Su hijo se va a unir en boda, en matrimonio, y hay que preparar la boda. Y el relato nos dice que el rey toma la iniciativa, organiza todo, prepara todo, están los animales, está la mesa, está todo preparado. No es una boda cualquiera, es una boda que impacta todo el reino. Es su hijo el que se va a unir. Su hijo. Lo interesante de la parábola, hasta aquí, es que nada se sabe de la novia. Es absolutamente anónimo. Nada se sabe. Nada se sabe. No sé si podemos ir sacando lecciones, conclusiones sobre eso. Entonces el rey tiene todo preparado. Todo. Envía a sus siervos a convocar a los invitados. Mire, una boda así, de esta magnitud, implicaba en la época que el rey, en este caso bien explicado está en la parábola, enviara emisarios, ¿cierto? Y generalmente habían como 1 o 2 viajes. Y los emisarios, los siervos iban a decir, en una semana más está la boda. Después volvían a ir de antes, mañana en la boda, porque era la manera de comunicar, ¿entiendes? Y de dar aviso oportuno, para que los convidados no se olviden de asistir a la boda. Y ahí entonces me pregunto, si usted y yo fuéramos invitados a una boda de una realeza, y nos llegara la invitación, ¿te olvidarías? ¿Qué harías con esa invitación? La mejor ropa. Muy bien, Andrés. No te olvidarías. Buscaría la mejor ropa. En la boda de la realeza, es el hijo del rey. Es una boda. Van a estar los camarógrafos. Van a estar los paparazzi. Me voy a sacar una foto aquí, una selfie acá, allá. Estoy invitado a la boda del hijo del rey. Es una boda real. El mejor traje. ¿Sabe? En la época del Medio Oriente y en este contexto, el rey, cuando llegaba a los invitados, ofrecía un traje, una vestimenta, generalmente tipo túnica, a cada uno de los que llegaban y entraban a las bodas. Entonces, tu mejor traje quedaba oculto bajo esta ropa que el rey le entregaba a cada uno de los invitados. No usó frecuentemente corbata, pero una corbata de marca, un terno de marca quedaba grabado. Y todos vestían del mismo traje común, de la ropa que ofrecía el rey. Porque el único que debe resaltar y el único que debe brillar en una boda no es el traje del invitado,
esa boda era el hijo del rey. ¿Qué te parece? Captamos que vive Jesús, que vive solo Él. Hay muchas formas de buscar humillar, no solo a través de un traje, pero el único que debe brillar es el Hijo del Rey. Entonces, el rey le dice a sus siervos, vayan y avisen a los que ya han sido invitados que la boda es ya. Está todo preparado, la comida, los agasajos, los animales engordados preparados, todas las mesas, todo es una cuestión apoteósica, una cuestión grande, grandiosa. Vayan a los invitados. ¿Y qué ocurrió? Los invitados, este es un tema que vamos a profundizar en otra ocasión, pero los invitados comenzaron a excusarse. Rechazaron abiertamente la invitación. Vengan, mañana es la boda del Hijo del Rey. Y fueron enviados siervos emisarios por el rey mismo. Y algunos dijeron lo siguiente: estoy ocupado en mis negocios. Otros dijeron, no voy porque tengo muchas cosas que hacer. Otros más extremos dijeron, ya hoy han venido 2 o 3 veces, córtenla y déjenme tranquilo. Y en resumen, el rechazo de estos primeros invitados se resume así. Hay otras cuestiones más importantes en mi vida. Hay otras cuestiones más importantes. Permítanme, voy a compartir un par de conceptos más. El rey es el que invita. El rey. El rey es el que invita a las bodas de su hijo. Y ustedes lo han dicho muy bien. El rey representa a Dios. Y este rey está interesado en convocar, en llamar. Y cuando hablamos de... Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es el rey que está invitando. El Dios que está amando. El Dios que está hablándonos. El Dios que está tocando la puerta de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Y una buena pregunta es, ¿cómo respondemos frente a ese llamado del rey? ¿Cómo respondemos cada vez que el rey toca nuestro corazón y nos habla, nos llama? Mire, la bondad del rey está manifestada aquí. Todo lo preparado. Todo. Está todo preparado.
agasajo, la comida, el festejo, todo está preparado. Es la bondad del Rey manifestada ahí. Dios es bueno. Tiene preparado lo mejor para tu vida. Dice la palabra que los pensamientos de Dios, sus intenciones, sus motivaciones son pensamientos de bien y no de mal. El Rey nos llama, el Rey te habla, tiene todo preparado para darnos lo mejor y anhela darnos lo mejor. Nos está invitando a su gran boda. Otro concepto, miren, que está en la parábola, es este. La paciencia del Rey tiene un límite. ¿Qué les parece ese concepto? Vayan, inviten, y está el Rey le está invitando, el Rey toca el corazón, el Rey llama, el Rey habla, y Dios habla una y otra vez, y manda a un emisario, manda a otro, manda a un siervo, no le hacen caso, lo rechazan, después vuelve, manda a otro, está ahí. Miren cómo inicia el verso 4. Volvió a enviar a otros siervos para ver cómo responden. Y una vez más, el rechazo. Porque hay otras cosas más importantes. Pero la paciencia del Rey tiene un límite. ¿Usted cree que Dios tiene un límite en su paciencia? Si bien es cierto, Él es misericordioso y es paciente, y es tan paciente que no quiere que ninguno se pierda, dice la palabra. Es tan paciente Dios que anhela que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Es tan paciente que toca 1, 2, 3 y muchas veces más nuestros corazones, ¿o no? Pero tenemos que decir también, coherente con la Escritura, con la verdad bíblica, que esa paciencia de Dios tiene un límite. Está ahí en la parábola. Dice que el Rey se enojó cuando se enteró del rechazo, del menosprecio, de que esa bondadosa insistencia suya en acoger, en invitar, porque quiere lo mejor, se encontró con la dureza del corazón, con el rechazo, se encontró con respuestas increíbles. Hay muchas cosas en mi vida que son más importantes que el Rey. Mis negocios lo son, mis quehaceres lo son, mis hijos lo son. Hay muchas cuestiones más importantes que tienen su valor. Porque hay que entender que hay cosas en la vida que nos rodean que tienen su valor y nosotros le damos valor a ellas. Pero el problema está en que la prioridad, y como bien lo dijo Jesús, Mateo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Las otras cuestiones tienen su valor, su importancia y su lugar en la vida. Pero cuando el Rey se enteró de que a algunos de sus siervos no solo los rechazaron, sino que también los mataron.
Entonces dice que el rey se enojó. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Y quemó su ciudad. Tremendo, ¿eh? Porque es bueno preguntarse aquí, en esto último que estamos leyendo, ¿no hay aquí acaso una profecía? ¿Quiénes son estos siervos que fueron matados? ¿Quiénes son estos primeros invitados que rechazaron una y otra vez y que terminan violentando y matando a los siervos del rey? ¿Quién es esta ciudad que se quemó y quedó en ruinas? La paciencia del rey tiene un límite. Y está ahí, hermanos, en la historia bíblica. Cada vez que Dios le decía al pueblo de Israel, arrepiéntase, vuélvanse a Dios, envió un profeta, envió a otro, quien envía Isaías y otros, vean lo que ocurrió con ellos finalmente. Y la advertencia era, no, ¿quién? Hasta que la paciencia del rey se agota, tiene un límite. Y los exilios babilónicos, asirios, medo-persa, el imperio romano, no es otra cosa que sino la paciencia del rey. Límites. No sé si me entienden. Por eso el profeta, entendiendo que no se puede abusar de la gracia y de la bondad de Dios, el profeta dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, porque mañana, como les contaba como testimonio a esta persona del día viernes, porque mañana no lo sabemos. Porque mañana no sabemos si tú y yo estaremos con vida, no lo sabemos. Es hoy. Es el día aceptable. Es hoy donde hay que responder al llamado de la invitación del rey. Nos movemos en la certeza de que a los otros le pueden pasar tragedias y cosas. Pero ¿quién nos asegura que mañana tenemos? ¿Sabe? La paciencia de Dios tiene un límite. Centrado en la figura del rey, quiero terminar con este cuarto concepto. El rey extiende su gracia y no hace excepción de personas. Ya. Si el rey de esta parábola representa a este Dios eterno, soberano, que gobierna, así lo entendemos. Entonces, déjame decirte que el rey no tiene ni una obligación en invitarte a ti y a mí o a cualquiera a la boda de su hijo. Él puede celebrar la boda de su hijo sin ningún invitado. Él si quiere invita o si no, no, porque él es el rey. Por lo tanto, la invitación es una cuestión de privilegio. No es un honor para el rey que yo esté en la boda de su hijo. Aunque vaya con el mejor traje. No es un honor para el rey tenerme a mí en la boda de su hijo, no. No, es un privilegio para los invitados poder ser convocado a la boda del rey. ¿Entiendes? Es un privilegio para ti y para mí
el ser convocados a reunirnos en esa boda que describe Juan en Apocalipsis 19. Es un privilegio. La gracia de Dios de este rey se extiende. Mira, los primeros convidados lo rechazaron. ¿Y por qué estos primeros invitados presentaron la excusa, rechazaron la invitación? Entonces el rey extiende la invitación a otros. Y el rey le dice a sus siervos, vayan. Hay una descripción interesante, Lucas también lo hace. Vayan por las plazas, recorran las ciudades, traigan a mi boda, a la boda de mi hijo, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Mateo dice, recorran todo lugar, convoquen a buenos y malos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Con aquellos que se encontraron en el camino, oye, mira, el rey está invitando a las bodas, vamos. Juntamente malos y buenos. Porque aquello que nos hace ser parte de esta invitación, de esta boda, es la gracia del rey. Uno podría pensar y suponer equivocadamente que por ser bueno debe estar invitado. Yo tengo mis credenciales propias, soy buena persona. Tengo mi matrimonio en pegue. No he cometido ni un homicidio, ni un delito. No he asaltado ningún banco. Soy buena persona. Yo creo que esta invitación me la merezco. El texto es tan descriptivo que si no fuera por el rechazo de los primeros, estos segundos, buenos y malos, no habrían sido invitados. Hermanos queridos, hay palabra de Dios potente aquí, déjame decirte, donde la gracia del rey está aquí manifestada, en que tú y yo, y voy a hablar por mí, más malo que bueno, he sido convocado a esta boda del rey por la sola gracia de Dios que me llamó. Malos y buenos, recorran las calles y las ciudades y tráiganlos, llámenlos a las bodas de mi hijo. Una de las cuestiones más complejas nuestras es creer, pensar y actuar que porque conocemos a Dios, tenemos una relación con la Biblia, o sabemos algunos versículos de memoria, y entre comillas no hemos hecho cosas graves, pensar que somos buenos. Y con eso me he encontrado en la vida de iglesia. Con eso he tensionado. Muchos se han enojado conmigo. Pero ni tu buena moral, ni tu buena conducta te hace partícipe de la boda del Hijo. No. En la sola gracia extendida por este rey, porque hubieron otros invitados que rechazaron.
Apocalipsis 19, verso 9. Y el ángel me dijo, Juan, desterrado en la isla de Patmos, y el ángel me dijo, escribe, escribe. Y como Juan fue obediente, escribió. Y porque él escribió, estas palabras se preservaron. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pregunta final. ¿Tienes conciencia de este llamado y de ser parte de aquellos invitados? Porque de lo contrario, como dicen los versos finales, que es un tema que vamos a abordar más adelante, había uno que no estaba vestido de ropas. Y el rey pregunta, ¿qué haces aquí? No te veo con la ropa de invitado. Y guardó silencio. Y guardó silencio. Estaba queriendo estar donde no podía. Porque la única manera de estar en la boda del hijo del rey era con la vestimenta adecuada. Y sabe, podríamos especular o imaginar cómo sería esa ropa. Que da este sentido de pertenencia. Aquí perteneces. Porque estás vestido de esta manera. Y creo que simbólicamente hay dos colores. Y esto es imaginación mía. Esos dos colores estaban presentes en esa túnica que le daba este sentido de pertenencia. A esa ropa quizás tenía dos colores. El rojo y el blanco. El rojo como símbolo representativo que única y exclusivamente por la sangre de Cristo tú y yo podemos tener vida. Solo por el rojo en los dinteles de la puerta el ángel de la muerte saltó y pasó a otro lugar y no entró y fue preservada la vida gracias a ese rojo en el dintel de la puerta. Y solo el blanco, como santidad y pureza, porque en Cristo estamos y unidos a Él, santificados. Por eso creo, imaginativamente, y vuelvo a decir que esto es mío, quizás la ropa que le daba sentido de pertenencia
sangre de Cristo y el blanco de la santificación de Cristo, podrá. Estar presente en la boda. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido acercarnos a ella en una parábola que tiene tantas implicancias para nuestra vida de fe y para nuestra vida práctica. En una parábola que nos habla, que nos confronta, que nos revela tu gracia, tu amor, tu bondad. En una parábola que debiera despertar en cada uno de nosotros esta gratitud, que siendo indignos, fuimos convocados por este Rey que nos llamó para ser parte de la boda de su Hijo. Porque estos primeros rechazaron la invitación, hemos sido incluidos en ella. Señor, ayúdanos a examinar nuestra vida para ver si realmente estamos vestidos con las ropas adecuadas. Que el Espíritu Santo haga ese trabajo por la palabra en nuestras vidas, aquello que tiene que hacer en nosotros. Sigue bendiciendo nuestra vida por tu palabra. Por Jesucristo tu Hijo te lo pedimos. Amén.